Bueno, fíjense entonces lo específico, más que nada dentro de las de hongos teníamos al criptococo. Hay alguien que le tocó criptococosis meningia de exposición, espero que tenga claro después esas cositas. Y todos en realidad, porque es un tema de la cursada. Con respecto a las neuroimágenes, recuerden que yo les dije que en el momento agudo, cuando el paciente está inestable, la tomografía alcanza y sobra. Y recuerden que va a haber circunstancias donde primero sí o sí tienen que hacer una tomografía antes de realizar la punción lumbar. En algunas situaciones, si el paciente está vigil y es joven, pueden realizar un fondo de ojo, y si el paciente no tiene edema de papila, pueden punzar sin tener tomografía. ¿Quién recuerda cuando sí o sí tenemos que hacer un TAC cerebral simple antes de punzar? Lo hablamos en la clase de neuroinfecciones cuando tuvimos las clases magistrales. ¿Cuándo sí o sí tengo que hacer una tomografía antes de hacer la punción lumbar? ¿En qué situaciones? En pacientes inmunocomprometidos. Muy bien. ¿Qué más? Con pacientes que tienen Glasgow menor de 12. Perfecto. ¿Qué más? Cuando hay también edema de papila. Muy bien. ¿Qué más? Pacientes a los que se les sospeche hipertensión endocraniana. Bueno, el edema de papila implicaría eso, ¿no es cierto? Que hay hipertensión endocraniana. Lesiones ocupantes de espacio. O sea, que tenga patología neurológica previa al paciente, porque la lesión ocupante la vas a ver sí o sí con la tomografía. Pero si el paciente tiene una patología neurológica previa, antes de punzar, TIC, hay que hacer la tomografía. ¿Qué más? Convulsiones. Convulsiones dentro de la primera semana de que empezaron los síntomas, muy bien. ¿Y qué más? Les queda una nomás. Cuando se sospecha de una hemorragia. Entonces no estarías pensando en una meningitis, ¿sí? Ah, entonces meningitis. Claro, estamos hablando de meningitis. No, la última que les queda es cuando tiene un déficit focal el paciente. Si tiene una hemiparesis, una hemiplegia, sí o sí, primero tengo que hacer la tomografía antes de punzar al paciente, ¿ok? Recuerden que el mejor método de imágenes, una vez que ya estabilizaron al paciente, que empezaron su tratamiento empírico y que la cosa va evolucionando mejor, ahí sí pueden hacer la resonancia para poder ver de manifiesto si hay alguna complicación. La primera que estamos viendo es un corte coronal, es una resonancia, un T1 con contraste, y estamos viendo un realce meningio basal. Eso es bien típico de la meningitis tuberculosa. Y las otras tres imágenes que están agrupaditas corresponden a un paciente con VIH con toxoplasmosis cerebral, ¿sí? Son resonancias del T2 y el T1 con contraste, y se ve que una de esas lesiones realza en anillo incompleto, que eso es bien típico de la toxoplasmosis cerebral. Para el tratamiento, recuerden que lo que le va a salvar a la vida al paciente es que ustedes lo inicien lo más rápido posible. Entonces, si están en un primer nivel y no tienen posibilidades de por ahí hacer la punción lumbar, recuerden, aunque sea a través de los parámetros del laboratorio, evaluar que si tiene leucocitosis con predominio polimorfo nuclear, bueno, por ahí se van a orientar más a que es una meningitis bacteriana. Tomen hemocultivos por lo menos y inicien cuanto antes el tratamiento, ¿ok? Una vez que vengan los resultados del líquido cefalorraquídeo, principalmente los cultivos, los exámenes de látex, la PCR para las virales, ahí sí van a terminar de definir con qué tratamiento se quedan definitivamente y cuánto tiempo lo van a tratar. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda de las neuroinfecciones? ¿Alguna pregunta? Hay varios que lo tienen como tema de exposición, así que podrían aprovechar si les quedó alguna duda. Pues, profesora, como tal, yo estaba leyendo, me tocó la meningitis bacteriana, y es que nos hablan de una triada clásica, pero yo tengo una confusión. En una parte nos dicen triada clásica, fiebre, cefalea y rigidez nucal. Sí. En la otra nos dicen fiebre, cefalea y disminución del conocimiento. No sé con cuál quedarme, o es con cuál de los 4 síntomas se presente primero, o cómo sería. Generalmente fiebre, cefalea y rigidez de nuca para la meningitis. La tríada clásica es fiebre, cefalea, rigidez de nuca. La alteración de la conciencia no forma parte de la tríada clásica. Igual y también hablaban de unos signos meningios, pero que los signos meningios como tal de la inflamación meningia se va a presentar todavía un poquito más tardío.
pero si se llega a presentar sí o sí puede llevarlo a una meningitis, o sea, como un signo patognomónico como tal de la meningitis. Bueno, igual no te olvides que también puede estar presente en la hemorragia subaracnoidea. Los signos meningios positivos también se pueden dar en la hemorragia subaracnoidea. Sí, sí, claro, igual forma la meningitis se da en el espacio subaracnoideo, la inflamación. Claro, Claro, por pues. eso no es que solamente podés pensar por eso, bueno, hay que hacer los estudios para después confirmar la etiología, ¿ok? Bueno, ¿alguna pregunta, otra pregunta? Y otra duda también es que usted ahí hablan también de un absceso cerebral. Primero, o sea, siempre sí o sí, primero sería una meningitis y después el absceso cerebral, o se No, puede no. dar el absceso cerebral por otra patología. Se puede dar por una siembra hematógena, digamos, y no necesariamente que haya meningitis. De hecho, hay abscesos cerebrales que cursan con líquido cefalorraquídeo normal. Por ejemplo, si vos tenés un paciente con endocarditis bacteriana, puede haber una embolia séptica que llegue al cerebro y terminar consolidándose un absceso y no va a haber compromiso del espacio subaracnoideo. Entonces, no necesariamente siempre que haya un absceso se precede de una meningitis. Puede pasar, sí, que sea progresión o puede pasar que no. Puede también ocurrir así por siembra hematógena y no necesariamente porque haya habido compromiso siempre del espacio subaracnoideo. Muchas gracias, profe. De nada. Bueno, si no hay más dudas, vamos a lo último. El estado mal epiléptico, recuerden que puede ser complicación tanto de la enfermedad cerebrovascular en forma aguda o remota. Piensen que pacientes por ahí tienen secuelas de un ACV isquémico o secuelas de una hemorragia intracerebral, pueden debutar más tardíamente después con un estatus epiléptico y también puede ser el síntoma de presentación de un evento cerebrovascular. Lo mismo ocurre con las neuroinfecciones. Hay pacientes que en el momento agudo que están cursando una meningitis intercurren con un estado mal epiléptico sintomático agudo, o en aquellos pacientes que quedan con una secuela, por ejemplo, por una toxoplasmosis cerebral, después de un par de meses, pueden debutar también con un estado de mal epiléptico. La definición más actual establece que ese estado de mal epiléptico se determina cuando hay crisis epilépticas que son persistentes o repetitivas más allá del tiempo 1, que vamos a ver que para cada tipo de crisis epiléptica hay un tiempo 1 en particular. En general, las crisis duran menos de 2 minutos. Eso es porque aparecen por una actividad hipersincrónica de un grupo de neuronas glutamatérgicas y hay un grupo de neuronas GABAérgicas que lo que van a hacer es frenar esa actividad epileptiforme. Cuando esos mecanismos fallan, esos mecanismos de control de la crisis fallan, es que empieza a aparecer el estado mal epiléptico y es donde nosotros tenemos que estar atentos, que hay que iniciar los protocolos de tratamiento para evitar que el mal sea mayor, ¿sí? El tiempo 1, entonces, es cuando no tenemos adecuados esos mecanismos que permiten la terminación de las crisis, ¿sí? Esto que les digo, esas neuronas GABAérgicas que lo que hacen es controlar a esas actividad hipersincrónica que desencadenaron la crisis epiléptica. Y es el que nos va a marcar el tiempo de inicio de un tratamiento. El tiempo 2 es aquel en el que si las crisis persisten a partir de ese tiempo, eso va a traer consecuencias a largo plazo, porque ocasiona muerte y daño neuronal y alteración en redes neuronales. Y eso implica, si estamos dentro del tiempo 2, que hay que ser más agresivos con el tratamiento. Hay que escalonar más rápido el tratamiento. Para las crisis tónico-clónicas, el tiempo 1, es decir, cuando ya hay falla de los mecanismos de autocontrol, son 5 minutos. O sea que el estado de mal epiléptico convulsivo tónico-clónico es cuando el paciente tiene crisis persistentes que duran más de 5 minutos. Y el tiempo 2, que es cuando ya empieza a haber consecuencias a largo plazo, es cuando esto perdura más allá de 30 minutos. Para las crisis de inicio focal con pérdida de la conciencia, el tiempo 1 es de 10 minutos, mientras que el tiempo 2 es de 60 minutos. Es decir, que las crisis de inicio focal son más benévolas, por así decirlo. Y para las crisis de ausencia, el tiempo 1 es de 10 a 15 minutos, mientras que no se sabe realmente a partir de qué tiempo es que empieza a haber un daño neurológico severo y permanente. Digamos que son como las más benévolas de los 3 grupos. Ahí. Bueno, para clasificar el estado de mal epiléptico es importante evaluar la semiología, es decir, qué tipo de crisis está presentando el paciente. Puede haber un estatus tónico-clónico, mioclónico, de ausencia, de inicio focal, con o sin pérdida del conocimiento. Tengo que evaluar el electroencefalograma, donde puede haber actividad por ahí
focal inicial y después generalización secundaria, y por ahí semiológicamente solo se manifestó las crisis tónico-clónicas. Según la etiología, si es sintomático agudo, si es sintomático remoto, si es no provocado, en el caso de un epiléptico, por ejemplo, y también influye la edad. Las poblaciones más susceptibles a sufrir estado mal epiléptico son los niños, ¿sí?, y los adultos mayores. Con respecto a la semiología hay dos grandes grupos: la que tiene el estado mal epiléptico con síntomas prominentemente motores y sin síntomas prominentemente motores. El que tiene síntomas prominentemente motores, encontramos el más representativo el convulsivo, que puede ser generalizado, focal o de inicio desconocido, mioclónico o el focal motor, entre otros. Y cuando no hay síntomas prominentemente motores, tenemos el no convulsivo como el más importante, con o sin estado de coma, y también puede haber también focal, por ejemplo, con una afasia o con compromiso de la conciencia, entre otros. El no convulsivo es el más difícil de diagnosticar porque no vamos a tener síntomas específicos, hay que tener una alta sospecha clínica. En general se dan en pacientes que están en coma con alteración de la conciencia, y uno hace un registro electroencefalográfico y se ve la actividad epileptiforme continua más allá de 30 minutos. Según la causa, como les decía, puede ser sintomático o no provocado. Dentro de lo sintomático puede ser por una enfermedad cerebrovascular, por un trastorno hidroelectrolítico, como una hiponatremia, una hipoglicemia, una hipocalcemia, en el contexto de una enfermedad, de una secuela de un trauma craneoencefálico. Y bueno, como les dije, la edad puede ser neonatal, en la infancia, preescolar, también en el adolescente o en el adulto mayor. Y recuerden que las poblaciones más susceptibles son los neonatos y los adultos mayores. Desde el punto de vista operativo, lo más importante es que puedan definir si es convulsivo o no convulsivo y si es focal o generalizado. El convulsivo es el más fácil de identificar, porque ustedes lo van a ver. O sea, van a ver a alguien que va a estar teniendo una actividad epileptiforme continua con movimientos paraitónico-clónicos o mioclónicos que duren más de 5 minutos. Entonces, ese es bastante fácil de reconocer. Entre medio del convulsivo y el no convulsivo está el estatus sutil, donde puede haber sacudidas rítmicas o erráticas, un nistagmus, una desviación de la mirada. Es un síntoma que es poco orientador, pero bueno, si ustedes tienen la sospecha, por eso se da en el marco de un paciente que tiene un síndrome de hipertensión endocraniana y aparece con eso y no despierta después de varios días de haberle suspendido la sedación, bueno, puede estar sospechando que es un estatus sutil. Y el no convulsivo es el que más sospecha requiere, porque en general el paciente tiene sintomatología, o sea, o está en coma o tiene un cuadro confusional, y digamos uno podría plantearse muchas otras etiologías más que pensar inicialmente en un estado de mal epiléptico. Y desde el punto de vista si es focal o generalizado, tener en cuenta que hay antiepilépticos que para algunas de las crisis generalizadas van a tener que evitarlos. Los pacientes que tienen estatus mioclónico y ausencia, no se debe utilizar fenitoína ni tampoco carbamazepina después en el mantenimiento, porque estos antiepilépticos suelen exacerbar ese tipo de crisis. Bueno, las causas ya dijimos. Una de las más comunes es en el epiléptico conocido, que suspenda la medicación, más con el sistema de salud que tenemos acá, que por ahí no les entregan los medicamentos y de un día para el otro, tic, se quedan sin la medicación. En la infancia pueden ser convulsiones febriles que evolucionan hacia un estado mal epiléptico, lesiones cerebrales remotas o que haya tenido algún daño cerebral durante el parto, una encefalopatía hipóxico-isquémica también. Y en los adultos, bueno, como les decía, la suspensión de las drogas, en el caso de un epiléptico conocido, lesiones cerebrales remotas, secuelas de accidente cerebrovascular, secuelas de trauma craneoencefálico, bueno, entre otros. Con respecto al tratamiento, en los primeros 5 minutos lo que tienen que hacer es, obviamente, establecer el diagnóstico, asegurar la vía aérea, colocar el monitor, estabilizar el paciente, tomar las muestras de laboratorio. Si es la primera vez que el paciente tiene estas manifestaciones clínicas y no es un epiléptico conocido, pedir imágenes, hacer una tomografía inicialmente, y la punción lumbar solamente se la van a reservar en el caso de que sospechen que esto se esté dando en el marco de una neuroinfección. Si no, no se hace de ninguna manera en agudo una punción lumbar en alguien que tiene un estado de mal epiléptico. En los siguientes 10 minutos le pasan solución salina. Si tienen la sospecha de que el paciente es alcohólico o que puede tener una abstinencia alcohólica, le van a dar tiamina. Si documenta que tiene una hipoglicemia, le hacen la glucometría y le viene una glucemia de menos de 60, le colocan glucosado hipertónico. Pueden ser causas sintomáticas agudas de un estado mal epiléptico que solamente corrigiendo esa causa metabólica ustedes van a recuperar el paciente. Recuerden siempre que hay que identificar la causa.
porque a lo largo digamos, de que el paciente vaya avanzando en las distintas fases del estado mal epiléptico, si no tratan la causa, por más drogas que ustedes adhieran y adicionen, mejor dicho, no van a poder controlar la actividad epiléptiforme. Entonces, si es por una hemorragia intracerebral, hay que llamar al neurocirujano que lo opere, ¿sí? Y bueno, obviamente hacer el tratamiento, pero si no hacen tratamiento específico de la hemorragia, probablemente ese paciente no salga del estado de mal epiléptico. En los primeros 30 minutos estamos ante un estado de mal epiléptico inicial, donde las drogas que vamos a utilizar son benzodiazepinas. Cuando esto evoluciona más allá de los 30 minutos y hasta las 2 horas, estamos en un estatus epiléptico establecido y ahí vamos a utilizar drogas antiepilépticas endovenosas. Cuando la actividad epiléptiforme dura más allá de 2 horas, estamos ante un estado de mal epiléptico refractario y ahí hay que usar sedación anestésica, propofol, midazolam, tiopental, pentobarbital. Y si el paciente ha permanecido bajo sedación anestésica durante más de 24 horas y ustedes empiezan a reducir gradualmente esa sedación y el paciente persiste con una actividad epiléptiforme continua, se dice que estamos ante un estatus epiléptico súper refractario y va a ser el más difícil de poder manejar. Dentro del estatus temprano, los primeros 30 minutos, recuerden que era el tiempo 2, 30 minutos para las tónico-clónicas, es decir, que si el paciente sigue convulsionando más allá de los 30 minutos, ya puede llegar a haber un daño neurológico severo y permanente. Idealmente se utilizaría el lorazepam, pero acá en Colombia no lo tenemos disponible en la presentación endovenosa, entonces usamos diazepam endovenoso. Se tiene que pasar a razón de 2 miligramos por minuto, con un máximo de 10 miligramos, y se puede llegar a repetir una sola vez, endovenoso, y si no se puede usar midazolam intramuscular. Si el paciente pesa menos de 40 kilos, le dan 5 miligramos, si pesa más de 40 kilos, le dan 10 miligramos, intramuscular. Esto es bastante útil, piensen si por ahí esto les ocurre en una fase prehospitalaria, si están en una ambulancia, si el paciente tiene un estatus tónico-clónico que no les permite canalizarlo, administrar midazolam intramuscular es una muy buena opción. Hasta que lo logren canalizar y ahí le pueden pasar alguna droga endovenosa. Si ustedes ya cumplieron con el régimen de benzodiazepinas y el paciente sigue con actividad epiléptiforme continua, pasamos al estatus establecido y ahí tenemos que utilizar drogas antiepilépticas endovenosas a dosis de carga. ¿Sí? Por ejemplo, para la fenitoína la dosis de carga es de 20 miligramos kilo, para el fenobarbital 15 miligramos kilo, para el valproico 40 miligramos kilo, para el levetiracetam 60 miligramos kilo. La lacosamida se usa una dosis fija que puede ser de 200 o 400 miligramos y el brivacetam, que es uno nuevo, que todavía no lo tenemos disponible acá en Colombia endovenoso, pero ya está en tabletas, se puede cargar de 50 a 400 miligramos. Lo importante es que después sigan con un mantenimiento. ¿Ok? O sea, hacen la dosis de carga y después se sigue con un mantenimiento con una dosis adecuada de ese antiepiléptico que se eligió. Si ustedes ya utilizaron 2 o 3 antiepilépticos de distinto mecanismo de acción, los combinaron y el paciente sigue convulsionando más allá de las 2 horas, estamos ante un estatus refractario y eso obligará a que al paciente ya hay que someterlo a sedación anestésica, hay que ventilarlo y pasar a unidad de cuidados intensivos. Van a utilizar preferentemente midazolam y propofol, fíjense las dosis de carga, 0.2 miligramos kilo, y el propofol 1 a 2 miligramos kilo, y el mantenimiento también. Son megadosis, son dosis mucho más grandes que si ustedes solo tienen que adaptar al paciente al respirador. Y si el paciente permaneció durante 24 horas bajo sedación anestésica, yo le coloco un monitoreo electroencefalográfico continuo y empiezo a hacer un descenso gradual de esas drogas anestésicas y me encuentro con que ese paciente sigue con actividad epiléptiforme continua, estoy ante un estado de mal epiléptico súper refractario. Y ahí ya tengo que utilizar corticoides, inmunoglobulinas. Se cree que porque además de haber muerte neuronal, empieza a haber cierta actividad inflamatoria en el cerebro, entonces podría eventualmente llegar a ayudar. También va a depender del mecanismo, del agente causal, digamos, si es por ejemplo una encefalitis de Rasmussen, podría utilizar inmunosupresores, o si es una encefalitis autoinmune también, inmunosupresores me podrían servir. Complementar con dieta cetogénica, que es una dieta que es reducida en hidratos de carbono y que tiene alto contenido de grasas, me podría ayudar porque modifica el metabolismo basal de la neurona. Y en el caso de que la causa sea, por ejemplo, de inicio focal por una esclerosis mesial temporal, que no la pude controlar con los antiepilépticos, la cirugía de la epilepsia debería hacerse en forma urgente, ¿sí? No tan programada. Bueno, ahí les dejé una cita, ese artículo se lo pueden bajar, es gratuito, lo publicó la Asociación Colombiana de Neurología, está muy bueno, es en castellano y ahí tienen todos los medicamentos que podemos utilizar en el estado de mal epiléptico, tienen las dosis, las presentaciones que tenemos, los principales efectos adversos, el mecanismo de acción, ¿sí?
Recuerden que eso porque es importante cuando combinan fármacos que tengan distinto mecanismo de acción. Entonces es bueno tenerlo presente. Así que se pueden bajar el artículo y pueden leerlo perfectamente el tema de ahí porque está muy bien. Y de paso ven cuáles son las drogas que tenemos disponibles en Colombia para poder hacer frente a esta emergencia. Bueno, ¿alguna pregunta de cualquiera de las tres o de cualquier cosa? ¿Algo que no les haya quedado claro? La idea de la clase de esta manera es que ustedes empiecen a razonar, que el paciente no viene con un rótulo en la cabeza donde dice, hola, tengo un estado de mal epiléptico, sino que a veces los mismos síntomas pueden enmascarar diferentes patologías o un mismo síndrome puede estar ocasionado por varias patologías coexistentes a la vez, ¿sí? Entonces es interesante que tengan en cuenta esto, que no me tengo que quedar con lo básico o con solamente una sola apreciación. Tengo que pensar un poquito más allá. Que si alguien tiene una meningitis, ojo que se puede complicar con una vasculitis. Ojo que puede hacer un estado de mal epiléptico. Si un paciente tiene una hemorragia subaracnoidea, cuidado, también puede hacer un estado de mal epiléptico. O puede ser daño isquémico secundario al vasoespasmo. Empezar a razonar que las patologías no son encuadradas o perfectitas como vienen en el libro, sino que puede haber un solapamiento de los síntomas y una coexistencia de varias patologías en el mismo paciente y hay que estar muy atento para poder abarcar todos los aspectos. Y el fin último de tratar rápido esto, identificar bien la causa, es prevenir la muerte y la discapacidad severa y permanente del paciente. ¿Ok? Que no es un tema menor. Bueno, ¿alguna duda o comentario? Recuerden repasar entonces muy bien los criterios de inclusión y exclusión para la trombolisis endovenosa, saberse muy bien los líquidos cefalorraquídeos, la interpretación, ¿sí? Cuando estudian los fármacos antiepilépticos es muy importante que vean mecanismo de acción, que vean la dosis mínima y la dosis máxima terapéutica y los principales efectos adversos. Son cosas que tienen que salir sabiendo de la rotación de neurología, porque son lo que más les va a hacer, son por ahí las cosas que más les van a servir en la urgencia, y eso se lo van a encontrar. Siempre en algún momento de su vida van a ver a alguien con una convulsión, les va a tocar ver siempre a alguien con una enfermedad cerebrovascular, ya por ahí la meningitis es menos común, pero de las otras dos seguramente no se van a salvar, no importa qué especialidad elijan, son complicaciones neurológicas que se van a dar muy frecuentemente. Así que las tienen que saber el abordaje inicial, porque recuerden que eso es lo que le va a salvar la vida al paciente. Y no siempre van a tener la suerte de contar con un especialista al lado cuando esto se desencadene. Por eso es importante que hagan un buen abordaje del manejo inicial. Porque depende de donde les toque trabajar, si van a tener o no apoyo de un especialista para el manejo de esto. Y eso, bueno, va a ser azaroso, es lo que les toque a ustedes en suerte. ¿De acuerdo? Ok, doctor. Sí, profesora. Bueno, o sea, que les quede claro que la clase de hoy es fundamental, más allá del examen o lo que fuere, para su práctica profesional, ¿ok? Porque son situaciones donde si ustedes se despiertan y hacen un manejo adecuado, le van a cambiar la vida al paciente sin ninguna duda. Eso es así. Bueno. Doctora, sí. ¿La clase de mañana será en qué horario? ¿Ustedes siguen teniendo clases teóricas hasta qué día? Son 6 semanas, creo. Por eso, ¿hasta qué día? ¿Cuándo terminan con las clases teóricas? Como en marzo, la primera semana de marzo. Bueno, entonces, inicialmente a las 9 vamos a hacer la clase de mañana. Ya terminaron, ¿no? Con las clases. Señora, me van a dar Listo, después les dejo el enlace y la bibliografía adicional para la clase que es emergencias del sistema nervioso periférico. Vamos a hacer hincapié en Guillain-Barré, crisis miasténica, en otras neuropatías autoinmunes, ¿sí? Así que bueno, repasen eso para mañana, ¿ok? Bueno, que tengan buena tarde, que están estudiando. Igualmente, doctora. Hasta mañana. Chau, chau. Mañana, Profe. Hasta mañana, doctora. Si puedo, me subo la clase esta también. Después me fijo si la carga. Bueno, chau, chau.